Estamos en la segunda parte de la guía número 3 del curso de legislación y vamos a seguir viendo algunos puntos importantes de las empresas comerciales de información turística. Recuérdense que en la clase anterior estuvimos hablando que estas pues tienen dentro de sus funciones, una de las principales está el dar a conocer, su nombre lo dice, información turística, dar a conocer información relevante de atractivos turísticos que hayan en Guatemala, sitios atractivos turísticos, recursos turísticos, empresas prestadoras de servicios turísticos en Guatemala. Ese es el trabajo de las empresas comerciales de información turística. Ahora, algo muy importante que hay que destacar de esto es que para que estas puedan funcionar, deben estar registradas ante el INGUAT. De caso contrario, no podrán funcionar. Acá nos da el concepto de qué es y dice que son personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se dedican de forma profesional a proporcionar información de servicios turísticos a las personas que lo soliciten. Regularmente, cuando se refiere a esas personas, se refiere a los turistas y en su mayoría son extranjeros. Las empresas de información turística venden guías, mapas turísticos, directorios telefónicos, en fin, venden de todo enfocado a material turístico y es parte del Lingua también proporcionarles el material necesario para que ellas pues, puedan dedicarse a la información. Acá en el artículo 3 nos habla de el formulario o solicitud que debe llenar la persona que esté interesado en crear una empresa comercial de información turística. Y regularmente estas están ubicadas en aquellos lugares en donde son un punto de atracción turística bastante fuerte en Guatemala. En el formulario, pues aquí vemos los requisitos, nombres y apellidos completos del propietario, la edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión u oficio, ahí dice cédula, pero ya hablamos que es el DPI, y la calidad con que actúa, o sea, como propietario, como representante legal de la empresa. Entonces, ahí vemos algunos datos, la razón social, dirección, teléfono, fax de la empresa y también esta tiene que tener un administrador o encargado y también se deben enviar datos de la persona que quede como tal. Es diferente a ser el propietario y dueño que ser el administrador, por eso está viendo ahí en el 3 los requisitos. En el 4 pide la documentación que se debe adjuntar a la solicitud y en este caso pues entra la patente de comercio. Recuérdese que para que una empresa, allí dice, la ley dice que tienen que estar registradas ante el INGUAT. Si estas no están registradas ante INGUAT, no pueden funcionar. De hecho, esto lo encontramos también en la ley orgánica del INGUAT. En el capítulo 4 encontramos y dice de las empresas y actividades turísticas. Ella establece que toda aquella que sea declarada como tal, sí o sí, tiene que estar registrada ante el INGUAT, pero también para poder funcionar como una empresa, esta tiene que también estar registrada legalmente ante el registro mercantil como empresa y así pues obviamente está registrada ante la SAT. Entonces, por eso les piden la patente de comercio para ver si realmente están inscritas. También dice que debe proporcionar fotocopia del documento que acredite el nombramiento de representante legal de la empresa y fotocopia de la constancia de inscripción en la Dirección de Rentas Internas del Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, se da cuenta, esta es documentación legal para saber si la empresa realmente está inscrita de manera correcta y legal. En el 5 nos habla del formulario de la solicitud y de la documentación que deberán entregar ante la supervisión y registro del Departamento de Fomento. El 6 habla de las empresas en cuanto a lo que son sus obligaciones, qué tienen que hacer. Y aquí sí nos vamos a detener porque dice, cumplir con las presentes regulaciones, ya vimos lo que dice la ley, estar inscritos, presentar toda la documentación, registrados ante INGUAT. Pero el B dice proporcionar a los turistas información absolutamente verídica y objetiva, servicios conexos de reservas, ventas de mapas, folletos, publicaciones, guías que ayuden al turista. Se da cuenta, dice ventas de mapas, folletos, publicaciones y guías que ayuden al turista. Entonces, esta es una empresa, les dije la semana pasada, que es una empresa lucrativa.
porque obviamente ellos ganan a través de los servicios que venden. Obviamente, como tienen a la venta mapas, folletos, guías, incluso hasta libros turísticos, el INGUAD la supervisa porque también no se pueden dar costos muy elevados. Entonces el INGUAD va a supervisar que obviamente estén, eh, que funcionen acorde a los parámetros que la ley establece. Entonces, ellos venden, ellos pueden crear su propio material, pero también algo muy importante es que el INGUAD les debe proporcionar material para que ellos también se puedan dedicar a venderlo. Proporcionar a INGUAD información de datos estadísticos, es decir, ellos llevan un registro, bueno, de personas que han demandado los productos o servicios de estas y también ellos tienen que proporcionar esos datos al INGUAD. Otro punto que también hablamos de estas es que ellas tienen que identificar, o sea, las empresas de información turística se identifican. El código internacional, vea, con el que se identifica a una empresa de información turística es la letra I. Por lo tanto, estas tienen que tener ese código. Algo muy importante también es que estas no tienen una categoría, es decir, uno, dos o tres estrellas para clase alta, clase baja, no. Ellos funcionan para todo público en general, pero sí tienen que tener un distintivo y además que el INGUAD les da su placa para que, en donde dice que están registrados ante el INGUAD. El número, bueno, el inciso J dice notificar a INGUAD cualquier cambio. Por ejemplo, ellos, bueno, reportaron ante el INGUAD cuando hicieron su inscripción la dirección de un edificio, pero resulta que se quieren cambiar de domicilio y hacen toda la gestión correspondiente, se trasladan a otro lugar, pero no hicieron el reporte correcto ante el INGUAD. Entonces, a eso se refiere, que tienen que reportar tienen que reportar al INGUAD si en dado caso ellos cambian de domicilio, porque como recuerde, el INGUAD los incluye dentro de su cartelera. Em, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado de si en algún momento se hace algún cambio, ellos inmediatamente reportar para que también el INGUAD haga los cambios debidos dentro de esta cartelera. Otro punto dice colocar en un lugar visible de la oficina la resolución de estar registradas ante el INGUAT, esto ya lo hablamos, y acatar cualquier recomendación que dé el INGUAT. ¿Qué derechos tienen las empresas? Solicitar y comprar material, y ahí está lo que yo le mencionaba, o sea, ellas pueden crear su propio material publicitario y material de venta, pero dice que le pueden solicitar y comprar al linguate ese material turístico, y ellos ya solo se van a dedicar a la venta de estos. A estar incluidos como empresas comerciales de información turística en las publicaciones que haga Linguat. El INGUA tiene como una cartelera de todas las empresas turísticas que hay en Guatemala y que están registradas ante este. ¿Por qué? Porque el extranjero pues quiere conocer. Entonces el INGUA como se dedica a la promoción también, entonces ellos los incluyen dentro de los listados. Participar en los programas de capacitación que el INGUA motive, cual sea el enfoque, ellos pueden estar incluidos. Recibir material estadístico e informativo que el INGUA edite. ¿Qué no pueden hacer? Ya lo hablamos, que si se cambiaban de lugar, de edificio o empresa, se tienen que notificar al INGUAT y mayormente pues si se cambian de nombre. De hecho, no pueden utilizar otro nombre un nombre ajeno al que se registraron. Tienen que respetar esos parámetros. Ahora, imagínense utilizar nombre distinto. Esto podría ser un motivo bastante fuerte de sanción porque daría pauta. ¿Por qué razón lo están haciendo? Ahora, y por temas de seguridad, como sabemos, estas empresas trabajan en su mayoría con turista extranjero. Por lo tanto, pues sí, sí, el INGUAT lleva bastante control y bastante cuidado para evitar temas de robos o hurtos o algún tipo de alteración y que esto pueda ocasionar descontento por parte del turista y pues privar los deseos de este de poder visitar el país, ¿verdad? Entonces,
son por muchas causas que se lleva un control. Proporcionar a los turistas información no verídica, es decir, mentirles o engañarlos, utilizar material dudoso, utilizar, qué sé yo, información falsa. Tienen ellos que ser bastante claros en lo que ellos, en la información que proporcionan. Utilizar total o parcialmente emblemas, logotipos o nombres que no sean como se registró ante el INGUA. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente. Otro punto es de las empresas, es también el hecho de si en algún momento estas llegan a faltar lo que la ley establece, estas pueden ser sancionadas. Y estas sanciones, quizá aquí mire, porque de hecho ya la ley es bastante corta y ya se va a terminar, el igual las va a fijar, qué sé yo, una multa, la cancelación o clausurarle la empresa. Entonces, el objetivo de estas es, de hecho, la ley dice, se recuerda, leímos la ley orgánica del INGUAT, analizamos algunos artículos y decía que es obligación de los alcaldes y gobernadores el hecho de fomentar el turismo si en su localidad o región hay atractivo turístico. Entonces, hay lugares en donde sí hay oficinas de información turística, algunas son municipales, otras son de parte de gobernación. Por ejemplo, aquí en Chimaltenango, en el centro de Chimaltenango, en gobernación hay una oficina de fomento turístico, pero es porque así la autoridad ha establecido crearla. Entonces, pero en el caso de una persona individual que lo vea como tema lucrativo, es decir, como una empresa propia, por ejemplo, en lugares como Panajachel, Antigua Guatemala, Petén, Alta Verapaz, Izabal, que son lugares bastante turísticos, obviamente en esos lugares el turista es bastante constante y los visita, por lo tanto quieren información. También otro punto que cabe destacar es que regularmente consume más el turista extranjero que el nacional, porque los nacionales hemos nacido, crecido, conocemos, quizá de manera indirecta, pero sabemos de nuestra cultura, sabemos de nuestro país. Entonces es más fácil o es más notorio observar que sean los extranjeros los que consuman el producto que venden estas empresas. Y si estas van en contra de lo que la ley ha establecido, las sanciones pueden llegar incluso hasta a ser clausuradas, es decir, cerradas. Dice las empresas turísticas que a la fecha, bueno, cuando se publicó o se creó esta ley, fue en el mes de julio del año 1995. Imagínense cuántos años atrás que esta ley ya está vigente. Entonces, para la fecha ya habían empresas turísticas, empresas de información turísticas funcionando. Entonces, el punto o el artículo 10 dice, las empresas turísticas que a la fecha en que emitan, en que entran, perdón, en vigor las presentes regulaciones, ya se encuentran registradas en INGUAT, únicamente deberán presentar la documentación pertinente. Es decir, que ya no van a tener que hacer la solicitud, registrar, no, sino ya iba a ser, porque como ya están creadas como empresas, entonces ya solo en ese año tenían que ellos proporcionar la documentación. Pero en realidad eso es en contexto pasado, ¿verdad? Se dan cuenta, esta ley es bastante pequeña. Es una ley que está conformada solo por 9 artículos, pero es una ley bastante importante porque ya les dije, esta importa más o influye más, aquí está el nombre correcto, influye más para el turista extranjero. De hecho, el extranjero compra libros, compra mapas, croquis, compra de todo. O sea, quieren postales, incluso estas empresas hasta venden fotografías y ahí está el extranjero comprando todo ello porque para ellos es algo nuevo, es algo llamativo. Recordemos que, por ejemplo, Guatemala se caracteriza porque hay bastantes
bastante población indígena y el hecho de que haya población indígena también abre paso a que haya cultura. Entonces, esto es lo que fomenta, muestra la información que proporcionan las empresas de información turística, atractivos como costumbres, tradiciones, información de artesanías, regiones, idiomas, trajes, o sea, de todo lo que se pueda promocionar en Guatemala, ellos están informando al turista respecto a esas características o cualidades o elementos turísticos que posee nuestro país. Entonces se da cuenta, y si usted analiza, pues a simple vista, pues tienen que tener, se sabe pues que van a trabajar con turista extranjero y nosotros sabemos que el idioma oficial es el inglés, entonces también hablemos del personal. El personal también tiene que dominar el idioma puesto que el extranjero, obviamente, en su idioma, se le haría muy difícil el comunicarse. Entonces, yo le estoy hablando ya de algo que la ley no lo establece, pero que por sentido lógico es cuestión solo de analizar, ¿verdad? Bueno, si le vende al extranjero, el extranjero domina el inglés, bueno, tiene que saber cómo comunicarse y vender con el extranjero. Por ende, entonces tienen que haber personas dentro de su personal, valga la redundancia, personas que dominen el idioma. Por ejemplo, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en algún tour o ver cómo es que se hace el recorrido de presentación con turistas extranjeros. Si el guía no domina el idioma, difícilmente va a poderse comunicar, entonces lleva un traductor, pero ahí está la persona dominando el idioma para conocer. Entonces, más que tener todo el material turístico que ya vimos aquí de dónde lo puede adquirir, también estas empresas tienen que tener bastante fluidez para hacer llegar el atractivo turístico, porque a través de las empresas comerciales de información turística, el turista extranjero se informa sobre lo que hay en Guatemala y entonces con ello nace la necesidad y la intención de viajar, conocer y descubrir de manera presencial, ahí sí, vivencial, el atractivo turístico. Entonces también hay doble enfoque en la creación de esta ley. Entonces se dan cuenta, es una ley bastante pequeña, pero ya la terminamos de analizar. Esta fue la segunda parte de la guía número 3.